Queremos revisar el siguiente ejercicio. Se ingresan datos por teclado uno a uno y se finaliza cuando se ingresa un valor 0 o un valor negativo. Al finalizar debe mostrar la cantidad de datos, el promedio y el mayor de los elementos registrados. Este es un ejercicio diferente. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos el proceso no sabemos cuántos datos se van a ingresar. ¿Cuál es la idea? Que el usuario ingresa un valor 1, lo procesa, ingresa otro valor, lo procesa, otro valor, lo procesa, otro valor, lo procesa, y cuando ya quiere finalizarlo, debe ingresar un número negativo o un valor 0. Y ahí terminó. Y a partir de todos los datos ya registrados, uno tendría que mostrar cuántos datos tiene, 1, 2, 3, 4, el promedio, sumarlo y dividirlo por la cantidad y encontrar el mayor de ellos. ¿Cuál es la estrategia de solución? Se debe leer ya el primer dato al comienzo del proceso. Entonces, leo un primer dato. Después, hago una pregunta a través de un ciclo iterativo. Mientras el dato sea mayor que 0, realizo el proceso. Entonces, antes de terminar, vuelvo a leer otro dato. ¿Ya? Entonces, esta es la idea de realizar el proceso. Y aquí yo colocaría un fin mientras. Entonces, el proceso se repite mientras el dato sea mayor que 0, lo proceso, leo otro dato. Vuelvo con el proceso iterativo. El dato es mayor que 0, lo proceso y lo voy relleno. Y así sucesivamente. Y al final me dedico a escribir los reportes que me están pidiendo. En este momento sería escribir la cantidad de datos, el promedio y el mayor de los elementos. Esta vez vamos a realizarlo a través de un programa principal. Entonces, despliego un mensaje principal, inicializo las variables, ¿ya? Y aquí está lo que decíamos. Le pregunto al usuario, ingresa un valor y lo lee por teclado y lo guarda en la variable dato. Entonces pregunto, mientras el dato sea mayor que 0, proceso. Y luego, antes de terminar, le digo al usuario, ingresa un nuevo dato. Y ahí va con el proceso iterativo hasta que en algún instante llegue un 0 o un valor negativo. Esto sería falso y termina el ciclo. Entonces vamos viendo. Como yo tengo que, la primera parte me están preguntando, tengo que determinar la cantidad de datos que se procesa. Vamos a inicializar un contador llamado cantidad en 0. Entonces, cuando entró datos es mayor que 0, la cantidad se incrementa. Entonces, en cada vuelta voy aumentando el contador en 1. Y cuando finalizo, después digo, la cantidad de datos es lo que indica el contador. ¿Ya? Entonces, la segunda parte que me piden, determinar el promedio de los datos. Para sacar el promedio, recuerden que tengo que obtener la suma dividido por la cantidad. La cantidad de elementos ya lo estamos acumulando. Entonces, después de una variable suma que comienzo en 0, digo suma más el dato que estoy leyendo. Entonces, en cada iteración, cuando el dato sea mayor que 0, se incrementa en 1, se incrementa en 1, se incrementa. Se van sumando los valores acumulados. Pero aquí hay que tener un solo ojo. Si la cantidad de datos me dio 0, el promedio es 0. Si es diferente, podría yo hacer la operación matemática. Suma dividido por cantidad. Ojo, esto hay que tratar de siempre evitarlo, porque si yo en un instante hago división por 0, esto puede producir un error. La otra parte que nos pedían, ¿cuál es el mayor de los elementos? Vamos a suponer, en una variable auxiliar mayor, un número bastante pequeño. A modo arbitrario digo menos 999. Entonces aquí pregunto con una sentencia de selección, si el dato recién leído, el que estaba aquí, es mayor que lo que tiene la variable auxiliar, sí, se actualiza. Después ingreso el otro dato y vuelve nuevamente a preguntarle. Lo que tiene recién el dato acumulado, leído recién, es más grande que mayor, se acumula. Y así sucesivamente. Y cuando termina, está el proceso. Vamos a ver una ejecución. Entonces aquí está preguntando, ingresa un valor
45. Después otro valor, 67. Otro valor, 23. Finalizo con un 0. Entonces después me dice, la cantidad de elementos fueron 3. El promedio fue la suma dividido por 3, me da 45, y el mayor me dio 67. Espero que les haya servido. Es un ejercicio diferente. Cualquier consulta a mauro.castillo@gmail.com.